En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 11, versículos del 23 en adelante. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por eso, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, tendrá que dar cuenta del cuerpo y de la sangre del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será recreado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo cura brochero, ruega por nosotros. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sobre la Santa Misa, hoy tomamos esta segunda plática con la que vamos a dar otro paso más en estas consideraciones que yo más bien diría generales sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa, que nos ayuden a poder celebrar mejor. Ayer, cuando nos introducíamos, decíamos esto, ¿no? Dios restaura, ¿no? En nosotros, de alguna manera, lo que siempre decimos, el pecado desordena, ¿no? El corazón del hombre necesita ordenarse y dirigirse hacia lo que en verdad es su mayor bien, ¿no? Y entonces ayer decíamos respecto a cómo el rito de la Pascua Nueva, la Pascua del Señor, viene a completar lo que los judíos celebraron durante tantos siglos. El corazón del cristiano ya no mira a Jerusalén, sino que mira hacia el oriente, ¿no? Ya no es un pueblo, sino que son todos los pueblos llamados a conformar a la iglesia. Y que ya no es el templo de Jerusalén el lugar de la presencia de Dios, sino que el lugar de la presencia de Dios es Cristo. Cristo mismo es Dios entre nosotros, encarnado, muerto y resucitado, glorioso hoy. Y entonces nuestra mirada es hacia el oriente, signo del Cristo que está viniendo, no solamente que vendrá mañana, sino que está viniendo. Viene en cada celebración eucarística, en cada acto de amor, viene en el encuentro que tenemos con el pobre y así, ¿no? Podríamos enumerarlo. Pero también, además de esto, decíamos, los judíos tenían su centro en la Torá. Por lo tanto, la palabra revelada, escrita, era el centro de su celebración, junto con el rito de la Pascua Antigua. En cada sinagoga no se celebraba el sacrificio del Cordero, sino solo en el templo de Jerusalén. Pero sí en cada sinagoga se proclamaba cada sábado la Torá, o los textos de los profetas. Pero con la Pascua Nueva, con Jesucristo, ya el centro es el altar. Cristo, altar, Cristo víctima, Cristo sacerdote. El altar será signo de Cristo.
Pero ¿en qué sentido? En que Cristo es el lugar del sacrificio, ¿sí? Él es la víctima y Él es el sacerdote. Que en la liturgia de la iglesia, que es lo que vamos a ver un poquito hoy, Él se lo confía a sus ministros. En cuanto a que en persona Cristi, en su persona, ejercen este ministerio. Hagan esto en memoria mía, les dijo a los apóstoles cuando los instituye sacerdotes de la nueva alianza. Pero es Cristo el lugar del sacrificio. Es Él la víctima que se ofrece a nuestro favor también. Entonces ya nuestra mirada es hacia el altar. Por eso también en esto nos distinguimos mucho de los evangélicos. Ellos todavía le ponen una carga muy alta a la palabra de Dios escrita. De hecho que ellos no consideran que hubiera otra revelación que solo la transmisión escrita, negando el valor de la tradición y por lo tanto el valor que tiene de revelación también, de transmisión de la revelación, la tradición viva de la iglesia que se da en la liturgia, en su vida, ¿no? La liturgia, la celebración del culto, también es transmisión de la revelación, porque como la transmisión no es de algo muerto, sino de algo vivo, se transmite en esa acción continua de la iglesia en su liturgia, por la cual actualiza permanentemente lo que Dios le quiere dar. Porque si la revelación es Dios que se da, donde Dios se da más que en la Eucaristía, en ningún lado. En la Eucaristía bajo el sacramento, bajo los signos sacramentales, como en todos los sacramentos, pero especialmente la Eucaristía, nosotros vamos a ver particularmente la Eucaristía, allí es donde Cristo se da. Entonces hoy nosotros vamos a decirnos algunas cosas respecto a la liturgia. Vamos a presentar un poquito un libro que nos ayuda también a saber cuáles son las fuentes, porque muchas veces se nos pueden despertar dudas, y esto cómo se hace, y esto cómo se celebra, y esto cómo se prepara. La iglesia tiene libros con los cuales, y textos con los cuales ordena el culto. ¿Por qué? Porque la liturgia no es una acción del individuo personal, sino que es del cuerpo místico. En todo caso podríamos decir del individuo, que es la iglesia, cuerpo místico de Cristo y su cabeza. Pero la liturgia no es de tal o cual sacerdote o de tal o cual comunidad. La liturgia, y vamos a hablar, cuando hablemos de liturgia, particularmente aquí vamos a hablar de la Eucaristía, porque es lo que hemos decidido hacer. Esto de hablar de la Santa Misa, hablar de la liturgia eucarística, es hablar de la liturgia de la iglesia. Por lo tanto, no se rige por el gusto o por el parecer de quienes, de alguna manera, concretamente, hacen las veces de este cuerpo místico que celebra, física o visiblemente. Siempre es toda la iglesia, pero visiblemente a veces un sacerdote celebrando solo, a veces una comunidad parroquial, a veces una comunidad religiosa o a veces un movimiento. Pero la liturgia es de la iglesia. Por eso, acá tenemos el misal romano, que es nuestro libro litúrgico para la celebración de la Eucaristía, que está presidido por el documento que lo aprueba como libro. Este caso es el misal de Pablo VI, posterior al Concilio Vaticano II. Está también el misal de San Pío V, que cuando sin embargo, el otro no queda en desuso. Hay quienes pueden celebrar con el rito de San Pío V y eso está aprobado. ¿Por qué? Porque la iglesia no crece por cortes, sino por madurez. Va creciendo, no va descartando, ¿sí? Entonces por ejemplo, este misal está escrito en la lengua vernácula, la lengua nuestra, que es el castellano. La de San Pío V está escrito en latín, ¿sí? Pero bueno, lo que aquí queremos decir es esto, que cuando hablamos de liturgia hablamos de una acción de la iglesia. En el número 1069 del catecismo, vamos a usar el catecismo, si lo tienen lo pueden buscar. En el 1069 del catecismo aparece la explicación de la palabra liturgia. La liturgia es una acción pública, ¿sí? No es una acción privada, no es un acto de devoción la liturgia, es un acto público de la iglesia, es la obra de la iglesia, que no se cierra sobre sí misma, porque tiene su preparación y su consecuencia. Pero la liturgia es una acción de toda la iglesia. Y dentro de esa acción de toda la iglesia, la Eucaristía es su fuente y su culmen. Ya lo decíamos ayer,
porque de las celebraciones litúrgicas todo se ordena en la Eucaristía y todo brota de ella. ¿Cuál es el sacramento más importante para nuestra salvación? Es el bautismo, porque es el primero. Sin bautismo no hay salvación, ¿sí? ¿Cuál es el primero de los sacramentos? ¿Sí? Sin bautismo no se accede a ningún otro, ¿sí? Pero dentro de los 7, la Eucaristía es el sacramento al cual todo se ordena, ¿sí? Entonces 1069 y 1136, porque el catecismo, cuando ordena el tratado sobre la liturgia, pone allí la pregunta: ¿quién celebra? ¿Cómo celebra? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿No es cierto? En la pregunta de quién celebra, en el número 1136, la liturgia es acción del Cristo total. Este es el concepto que nos es importante al comienzo tenerlo muy claro. Que cuando hablamos de la Eucaristía no hablamos de misa de jóvenes, misa de niños, misa de enfermos. En todo caso será misa con jóvenes, con niños o con enfermos, pero no hay misas o misa de tal movimiento, no existe misa de tal o cual. Todas las Eucaristías se rigen por el mismo criterio de la Iglesia dado en los libros autorizados y aprobados por la Iglesia, los libros litúrgicos. Pero esto es importante, el concepto de que la liturgia es una acción de toda la Iglesia. Aun cuando un sacerdote celebre solo, físicamente hablando, esté solo él frente al altar, ¿quién se hace presente? Toda la Iglesia, triunfante, peregrinante, y nosotros rezamos por la Iglesia purgante, ¿sí? Entonces, este concepto es el primero que debemos hoy tener. ¿Qué es la liturgia? Es la acción, el quehacer público de la Iglesia, del cuerpo místico, porque Cristo le confía a la Iglesia como sacramento universal de salvación el administrar a favor nuestro, lo que llama economía de la salvación, todos los frutos y todos los bienes alcanzados para nosotros en la Pascua de Cristo. Antes se ponía este dibujo, era la cruz con 7 canales de agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque brotan de allí los 7 canales de la gracia, que son los sacramentos, ¿sí? Es una sola fuente, Cristo. La vida es del Espíritu Santo, que viene todo del Padre por Cristo en el Espíritu Santo, y esos 7 sacramentos que son confiados a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, sacramento, como un gran sacramento de salvación en el que Cristo prolonga la obra de la salvación. Y para poder, de alguna manera, así como aprovecharnos de este concepto de liturgia, no vamos a ver todo el tratado de liturgia, sino particularmente algunas cosas que nos ayuden. La acción del Espíritu Santo en esto. Porque vamos a terminar este encuentro de hoy viendo el lugar de la celebración, la significación del templo, por qué hemos de venir de una manera distinta, qué características tiene este lugar donde celebramos, ¿no? Pero vamos a hablar del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia, en la liturgia. Porque no tuviera todo esto eficacia si el Espíritu Santo no hubiera sido dado a la Iglesia, y si el Espíritu Santo no estuviera haciendo la obra, ¿sí? Es el gran desconocido, así se lo define, se lo describe al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el que actúa y sopla donde quiere y de dónde viene, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Las figuras del Espíritu Santo ninguno lo define, lo describe. ¿Por qué? Porque es el modo de obrar. ¿Por qué aparece la paloma, el fuego, el viento? Son todas figuras del Espíritu Santo, pero ninguna lo define. ¿Por qué? Porque es el modo de obrar de Él. Es un modo de obrar escondido, es como el alma en el cuerpo. ¿Dónde está el alma en el cuerpo? Pero el cuerpo sin el alma estaría muerto. Bueno, así es el Espíritu Santo en la Iglesia. ¿Dónde está? La está animando. Desde el más pequeñito de los fieles hasta el más grande de los fieles, ¿sí? En cualquier lugar es el Espíritu Santo. Y esta es una categoría importante al momento de considerar la catolicidad de la Iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la liturgia es una expresión de la catolicidad, que allí donde está celebrándose la Eucaristía está toda la Iglesia, aunque físicamente no lo esté toda,
pero realmente lo está todas allí porque el cuerpo místico está celebrando. Pero también la catolicidad de la Iglesia es que esta liturgia está destinada a que todos los hombres puedan participar de esto. Entonces, por un lado, donde está un miembro de la Iglesia está toda ella, pero a su vez la catolicidad dice universalidad, ¿no? Entonces, lo primero, en el número 1098 del Catecismo, vamos a tomar algunos números. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo prepara la celebración litúrgica. Lo prepara, decíamos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aleteaba sobre las aguas en la creación, pero el Espíritu Santo está inspirando a los profetas, a los patriarcas. El Espíritu Santo prepara la manifestación plena de Cristo en la plenitud de los tiempos, que es en la encarnación redentora, pero también prepara cada asamblea litúrgica, cada domingo, prepara a los celebrantes, que seremos todos. Entonces el Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, por eso está en la acción que prepara a la celebración. El Espíritu Santo es el que mueve los corazones a la conversión de aquellos que participan, ya vamos a explicar el concepto de participación del sacrificio, y que adherimos o adhieren a la voluntad del Padre, ¿no? Prepara, ¿sí?, esto de suscitar la fe, mueve a la conversión y también mueve a esta adhesión a la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que prepara el corazón para acoger la gracia de Dios, ¿sí? Está trabajando en el corazón de los fieles para prepararlos a la celebración de la Eucaristía del Santo Sacrificio. 1098, ustedes lo pueden leer, si tienen el catecismo lo abren y lo buscan, pero si no lo pueden leer. Segundo, el Espíritu Santo recuerda, y esto es una palabra muy importante en la Santa Misa, ¿sí? ¿En qué sentido nosotros hablamos del recuerdo aquí? Hablamos de memorial. Es una palabra que probablemente hayamos escuchado muchas veces, que la liturgia es memorial de la Pascua de Cristo o del misterio de la salvación. El Espíritu Santo es esa memoria viva. ¿Qué es el memorial? ¿O qué es la memoria? La memoria es no solo un recuerdo del pasado, sino es la acción por la que lo que recordamos lo actualizamos. El memorial es actualización. Es lo que la Iglesia puede hacer en su liturgia. No solo recordamos que Cristo murió, actualizamos su muerte y resurrección. Eso es acción del Espíritu Santo. En el 1099, lo tenemos allí en el Catecismo. Entonces, de dos maneras, o pone aquí el Catecismo, dos modos que tiene el Espíritu Santo de ejercer esta memoria. Cuando en la liturgia se proclama la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que está de alguna manera en esa palabra recordándonos todo aquello que fue la preparación y lo que fue el acontecimiento histórico de esto que nosotros ahora actualizamos perpetuamente. Entonces el Espíritu Santo está inspirando al lector que proclama la palabra dentro de la misa, está inspirando a la gente que está escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces nos pone en relación con la palabra de Dios que hoy es resucitada, porque la palabra de Dios es Cristo, muerto y resucitado. Entonces ya con la memoria de los acontecimientos, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos pone en comunión. Porque esto no se descartó de la liturgia católica. Que los judíos hayan tenido en eso el centro, no quiere decir que nosotros ya lo descartemos, no, la palabra de Dios revelada y escrita, aunque la palabra de Dios es mucho más que lo que está escrito, pero Dios ha querido que eso quedara consignado por escrito, de eso se sirve el Espíritu Santo para mantener viva nuestra memoria, para disponernos ya no al recuerdo, sino a la actualización. Y ahí viene lo otro. ¿Qué palabra nosotros o la Iglesia adoptó para esto de la memoria? Es la anamnesis. Lo de la palabra de Dios está en el 1100 y 1101.
La anamnesis está en 1103. Es lo que yo les decía recién. La anamnesis es hacer memoria actualizando. O actualizar haciendo memoria. ¿Sí? Las maravillas de Dios no solo son recordadas, sino al ser recordadas también ahora se actualizan a nuestro favor. Y esa anamnesis es la gran oración también que se da en la Eucaristía, que ya la vamos a ver, que es la plegaria eucarística. Todo culmina con la doxología, que es por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Eso se llama doxología. Dar gloria, doxología. Dar gloria, ¿por qué? Por la obra de Dios que se actualiza. Y ese es el gran amén, junto con el amén de la comunión de la iglesia, de los fieles. Amén a esa gloria que con Cristo, en el Espíritu Santo, queremos darle al Padre. Eso se está actualizando. Y esa actualización, en el número 1104, 1106, tiene también una, dentro de la liturgia, ¿no es cierto?, un nombre propio del Espíritu Santo, que es la epíclesis. Esa memoria de la iglesia, en la liturgia se llama epíclesis cuando se invoca al Espíritu Santo. Se lo invoca expresamente, que el Espíritu Santo santifique las ofrendas. El sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. Eso se llama epíclesis. También es una epíclesis sobre los fieles que celebran. La epíclesis es la invocación del Espíritu Santo para que Él, por su acción, vuelva a actualizar esto. Se hace memoria, anamnesis, y se hace invocación del Espíritu Santo, epíclesis. Y esas son las dos acciones con las que el Espíritu Santo, después de habernos preparado, con las que actualiza en la iglesia el misterio de la Pascua de Cristo. Por eso nosotros cuando vamos a la Eucaristía participamos del sacrificio de Cristo. No somos espectadores o meros espectadores. Y el fin de todo esto es, y está en el 1108 del Catecismo, es la comunión que el Espíritu Santo establece entre Cristo y nosotros, pero también entre nosotros, la comunión fraterna. En esto, así dicho muy rápidamente, el Espíritu que prepara, recuerda y actualiza el memorial y la epíclesis, la anamnesis y la epíclesis. En esto, rápidamente, nosotros, ¿qué queremos decir con esto? Que nosotros al entrar al templo, que habitualmente, ha de ser un templo ya consagrado, pero hay Eucaristías que se pueden celebrar en otros lugares, pero de ordinario es un templo consagrado, nosotros nos hacemos contemporáneos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ir a la celebración eucarística es hacerme parte, presente, del acontecimiento que el Espíritu Santo en la iglesia y con la iglesia harán presente. Por eso decimos, la iglesia hace a la Eucaristía y la Eucaristía hace a la iglesia. La iglesia es lo que celebra y celebra lo que es, ¿no? La iglesia celebra el ser hecha iglesia en la Pascua de Cristo, pero a su vez la Pascua de Cristo es hecha por la iglesia, en el sentido de que la iglesia, con la acción del Espíritu Santo, la sigue haciendo actual. Lo que para siempre es en el cielo, Cristo glorioso, pascual, se hace presente ahora. Podríamos hacer un dibujo en que en el cielo vemos el cáliz y la hostia, ¿sí?, y que irradian una luz sobre toda la historia de la humanidad. Esa luz se irradia en cada instante de la historia, y en cada momento el Espíritu Santo lo actualiza, hasta que suenen las trompetas, en la hora final. Pase el sacramento, pase el signo y la realidad quede de manifiesto definitivamente. Ya no lo necesitemos celebrar bajo los signos, sino que ya esté plenamente en la realidad. Entonces, tomar conciencia de esto cada vez que voy a misa,
condiciona lo que vamos a decir ahora. ¿Por qué toda esta larga introducción de este segundo tema? Es porque esto a nosotros nos permite dar un paso hacia la Eucaristía. ¿Qué quiere decir dar un paso? ¿Cómo ir a celebrar? No ha de ser de cualquier manera. ¿Por qué la Iglesia, y aquí empezamos, ¿no es cierto? ¿Por qué la Iglesia pide la hora de ayuno antes de comulgar? Es una hora de ayuno. Y tiene que ver con esto, que una hora antes de la misa, si bien es una hora antes de la comunión, pero podríamos usar nosotros como una hora antes de la misa, se llama la preparación inmediata. De ordinario nuestra vida va de Eucaristía a Eucaristía. Recuerdan que lo decíamos ayer, que la Eucaristía es fuente y culmen. Partimos de la Eucaristía y llegamos a ella. Entonces nuestra vida es entre Eucaristía y Eucaristía. Si es diaria, mejor. Pero por lo menos, digamos, de Pascua en Pascua, de domingo a domingo. Entonces todo el tiempo de mi vida está marcado por la Pascua de Cristo, por el amén que yo di en la comunión. Yo quiero vivir lo que comulgué, ¿no es cierto? Entonces yo de ordinario debo estar preparado para consumar el sacrificio de la Eucaristía en mi vida. Eso sería, ¿no? Yo comulgo para prepararme a vivir mi condición de cristiano. La hora antes de la misa, la Iglesia te invita, y nos invita, a hacer la preparación inmediata. Para eso es el ayuno. Además de que es por la delicadeza que tengo que tener porque voy a comulgar, es porque yo durante una hora antes de la misa debo tener la preparación inmediata. Por eso no hemos de llegar tarde a la Eucaristía, ¿no? Sin motivo justificado que hacen a la enfermedad o algún accidente o por caridad, nunca debo llegar. Una hora antes yo ya tengo que estar preparándome, porque lo que es necesario de vestirme para eso, prepararme, dejar las ocupaciones que estoy haciendo, siempre por supuesto que materialmente se pueda, tengo que hacer el mayor esfuerzo, pero aun cuando no pueda dejar lo que materialmente estoy haciendo, ya en mi corazón, una hora antes empiezo a prepararme. Para eso es, yo sé a dónde voy. Subo con Cristo al Calvario. Y esto tenerlo en cuenta, que los domingos y los días de preceptos, dice así el precepto, ¿sí? Ha de escucharse misa entera, los domingos y días de guardar. ¿Qué quiere decir misa entera? Antes de que el sacerdote diga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya después no estoy cumpliendo el precepto, a excepción de esas circunstancias extraordinarias. Cuando dicen, ¿y cuándo yo cumplo el precepto? ¿En qué momento, llegando a la misa, yo cumplo el precepto? Misa entera, dice el precepto dominical. Por lo tanto, debo estar antes que entre el sacerdote. Si no, asisto a misa, pero ya no he cumplido el precepto. Pero bueno, volviendo a esto, a la hora de preparación. Parece una cosa como de poco valor, pero sin embargo, la Iglesia como madre por algo me lo da y me lo pide. Que yo me tome la hora antes de la misa para mi preparación inmediata. ¿Por qué? Porque de ordinario yo debería vivir como la Eucaristía me lo inspira. Como yo sé que debo estar al momento de encontrarme con el Señor. Yo no puedo ir con un corazón distraído o un corazón en pecado a la Eucaristía. Entonces esa hora antes es empezar a prepararme. Pequeños actos de amor, jaculatorios, ya empiezo a prepararme lo que externamente también necesite. Bueno, esto es lo primero. Ya digo, parecen cosas secundarias. De ordinario, cuando un papá o una mamá educan a un hijito, lo educan desde cepillarse los dientes, saber ordenar su ropita, saberse limpiar y arreglar. Parecerían cosas de poco valor al momento de educar a alguien, pero lo que hace es educar en las cosas valiosas, que las cuidamos también con pequeños detalles, no solo con cosas grandes. Entonces cuido la Eucaristía con mi hora de ayuno, además de no ingerir alimento, excepto el agua o un medicamento. También el ayuno, el mate corta el ayuno, solamente agua y medicación, nada más, en esa hora previa a la comunión. Además de que yo en esa horita tengo que ir disponiendo mi corazón consciente de lo que voy a celebrar. Entonces esto es lo primero. Y en esa hora de preparación es que yo voy disponiendo no solo mi interior, sino también mi exterior. Nosotros no somos ángeles, somos
espíritus encarnados, cuerpo y alma. Por lo tanto, yo manifiesto externamente lo que internamente yo quiero vivir. Ese ayuno que yo hago no es solo de comidas, también debo hacer ayuno de otras cosas. A veces llego tarde porque me he entretenido en cosas que no eran necesarias. Programa de televisión, fútbol, u otras ocupaciones, otras recreaciones, ¿no? Yo ya sé a qué hora es la Eucaristía. ¿Cómo he de llegar tarde? ¿Cómo no voy a preparar cuando sé que voy al sacrificio de Cristo? ¿No? Porque además en esa hora yo tengo que prepararme externamente. Y eso tiene algunas condiciones. En los números, a partir del el misal romano, este misal, tiene este documento, la ordenación general del misal romano, que son todas las rúbricas de cómo ha de celebrarse. La Iglesia lo prevé todo. A partir del 288, para los que tengan acceso a esto se puede adquirir, viene como documento separado, no necesariamente tener todo el misal, sino esta ordenación general del misal romano. Desde el 288 en adelante aparece todo lo que hace al lugar donde ha de celebrarse. Después también vienen todos los ornamentos y eso. Pero aquí, si bien no lo dice, no describe cómo ha de hacerse, pero por lo menos da algunas pautas. Yo voy a celebrar la Eucaristía. De ordinario no debería usar el mismo hábito, la misma ropa que uso para otras ocupaciones. Yo debería disponer para el culto algún tipo de ropa particular o singular, o por lo menos que manifieste externamente que voy a algo distinto. No voy a jugar al fútbol, no voy a ver una película, no voy a una fiesta. De ordinario, cuando uno se prepara para un acontecimiento, también lo muestra externamente. Si va a una fiesta, suele acomodarse de una manera. Si va a jugar al fútbol, de otra. Si va a hacer gimnasia, va a ser otra manera. Para el santo sacrificio se requiere que también mi vestimenta y mi postura exterior lo manifieste. El decoro en lo exterior manifiesta el cuidado interior que yo quiero tener de esto. Y esto enseñarlo desde niños es muy bueno, que los niños tengan una ropa exclusiva para la misa. Un pantaloncito, una chomba, una camisa, no venir de la remera de la que se usa para todo. No, tener una ropa especial, también los adultos. Una ropa especial para la Eucaristía, digna del santo sacrificio, que corresponda al decoro y al cuidado, con el cual yo tengo que celebrar y con el cual tengo que ayudar a que los demás celebren. A veces puede hacer mucho calor, a veces puede ser ropa que sea más incómoda, bueno, pero eso no es el criterio. Yo, porque voy al santo sacrificio de la misa, debo tener una ropa adecuada. Y entonces no voy a ir de ojotas a celebrar la Eucaristía, ni de pantalón corto, no he de ir de musculosa. Es de cuidar el decoro. Y si puedo ir disponiendo un hábito particular para la Eucaristía, pero con todo lo digno y lo bello que cada uno pueda hacerlo, y sobrio, uno debería procurar. O sea, voy a la Eucaristía y yo para eso dispongo de esto. Como para jugar al fútbol dispongo de otra cosa, o para ir a tal otra fiesta, a veces tengo otra. En ningún lugar al cristiano le corresponde ser indecente en el vestir, ¿sí? Pero particularmente en la Eucaristía, externamente debo expresar lo que internamente yo voy a celebrar. Porque cuando expliquemos el sentido de participación, vamos a comprender por qué. Porque participar no es simplemente hacer algo, es mucho más. Es interiormente ser parte de algo. Y yo no he de subir al Calvario, sino para unirme al que se ofrece. Entonces, allí en el número 1179 a 1186 del Catecismo, donde el Catecismo responde a la pregunta ¿dónde celebrar?, es que podemos atender algunas cosas del lugar a donde vamos. Yo aquí dije algunas cosas que son previas: la hora de ayuno, el precepto que ha de cumplirse de llegar a horario. Yo internamente tengo que prepararme, no puedo venirme hacia el templo escuchando música que no es de Dios, o conversaciones que son no adecuadas, o lo que fuere.
Y yo debo prepararme externamente para que también así mi interior se disponga. Pero aquí, cuando el catecismo habla de dónde celebrar, habla del lugar del culto. ¿Cuál es el lugar del culto? Siempre será el corazón del hombre. Lo que ha de ser puro y recto es el corazón. Muchos dicen, bueno, porque Dios mira el corazón, entonces no hay que mirar mucho la ropa. Muy bien, y tienen razón. Pero externamente procura manifestar lo que tu corazón vive, porque eso le educa al otro, en el recato, en el cuidado. ¿Sí? A los niños les hace mucho bien que los papás tengan para ellos una ropa exclusiva para la misa. Esto se usa para la misa. El ornamento que usan los sacerdotes, que usamos nosotros, son ornamentos bendecidos que se han de usar solo para esto. Y hace calor, ese no es un criterio para sacarse el ornamento, ¿no? Si participamos del santo sacrificio de Cristo, cualquier sacrificio que tengamos que padecer por ello es poco y nada frente a todo lo que estaremos celebrando. Pero este lugar donde celebrar tiene que ver con el templo, el lugar sagrado, que es signo de lo que somos todos nosotros. Nosotros somos templos de Dios, y ustedes lo tienen ahí en esas citas bíblicas que aparecen en el texto, ustedes los van a buscar, porque eso les va a ayudar a comprenderlo mejor. Allí van a encontrar citado también, cuando encuentren las siglas SC, Sacrosanctum Concilium, del Concilio Vaticano II, el documento sobre la liturgia, que les pido que esta semana lo puedan leer, no es tan largo, para que nosotros leamos de la fuente lo que la Iglesia sobre la liturgia escribió en el Concilio Vaticano II. Cuando se habla de la reforma del Concilio Vaticano II, no es un corte, sino es un paso más en el proceso de la historia de la Iglesia, o la liturgia de la Iglesia. Entonces aquí lo tienen, SC. Y el PO, otra sigla que aparece, ya se los digo ahora, es también del Concilio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, sobre el sacerdocio. Y van a encontrar otra sigla, que es la M y la F, que es Mysterium Fidei de Pablo VI, un breve documento que el Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, ya vamos a decir algo más de ello, cuando allí aparece un capítulo muy bello sobre la adoración eucarística como prolongación de la Eucaristía. Pero el Papa vuelve a recordar la realidad de la transustanciación, Mysterium Fidei, un muy breve documento sobre la Eucaristía, está citado aquí. Y el otro, cuando ustedes encuentren esta sigla con 4 letras, IGMR, Introducción General al Misal Romano, que es el que yo les cito acá. Son las citas que aparecen para que ustedes puedan, al momento de leer esto, son las 4 siglas que ustedes van a encontrar aquí. ¿Sí? SC, Sacrosanctum Concilium, PO, Presbyterorum Ordinis, MF, Mysterium Fidei, y IGMR, Introducción General al Misal Romano. Entonces, vamos a decir algunas cosas de lo que dice acá, pues ustedes van a poder estudiar solitos, como para ayudarnos a comprender esto. Cuando yo llego al templo, el templo es figura de lo que somos. ¿Por qué yo he de encontrarme a celebrar cada domingo? Porque yo al ir a celebrar, confieso que me creo parte de este pueblo. Cuando yo no celebro la Eucaristía, no voy el domingo a la Eucaristía, digo, yo no soy parte de este pueblo que celebra. Me hago a un lado. En cambio, cuando yo voy, hago visible lo que yo soy, miembro de Cristo y de este pueblo que celebra la Eucaristía. El templo físico es figura de este pueblo que celebra. Lo que precede al pueblo. O sea, el pueblo de Dios, el cuerpo místico de Cristo que nace de la Pascua de Cristo. Se construyen templos porque ellos son expresión de lo que somos nosotros. Habitualmente el templo está construido con gradas fuera, con las cuales se asciende. Hay una primera ascensión. Y se suele llegar a un primer pórtico, acá en nuestro templo, el primer arco, es como una primera puerta. Suelen tener 2 puertas, o un arco y una puerta. Se asciende, porque el alma ha de desprenderse del mundo, diríamos así, de lo ordinario, pasa un umbral y se prepara para ingresar al otro. Deja un mundo y entra a otro. De ahí las 2 puertas de nuestro templo, por ejemplo. Entonces, ascendemos. Cuando ascendemos, tiene que ascender nuestra alma. Desprendemos nuestros pies y nuestro corazón de este mundo, porque vamos a entrar a la liturgia celeste, o sea, el cielo descenderá.
Nosotros como iglesia nos preparamos a celebrar, pero lo que acontece es lo que está como realidad en el cielo. Cruzamos una primera puerta, el primer arco, la segunda puerta y nos introducimos en un lugar sagrado que suele ser más bien de dimensiones considerables, altas. ¿Por qué suele ser alto el templo? Porque eso habla de la inmensidad de Dios. Pero esto es una primera ascensión y un primer paso. Y nos introducimos en el lugar sagrado, que aquí pone las características de ese lugar sagrado, donde lo dice expresamente: el templo debe ser un espacio que invite al recogimiento y a la oración silenciosa, que prolonga e interioriza la gran plegaria de la Eucaristía, antes y después de misa. Si no es por la oración, no ha de hablarse, no ha de ser lugar de conversaciones, no, sino es un lugar donde el alma es invitada al silencio. ¿Por qué? Porque es como nuestra alma, ¿sí? El templo, como el alma, ha de ser ganada por la única palabra que merece ser oída, que es la palabra de Dios, que aquí será proclamada y esa palabra se hará cuerpo y sangre. Entonces, cruzar el umbral, subir y cruzar el umbral de la puerta, ¿sí?, tiene que ver también con otra significación del templo, que en algunos templos antiguos estaba expresado de esta manera. El ábside es lo que está detrás del altar. Antes se construían allí, y en muchas iglesias los tienen, los retablos. Ya lo vamos a ir explicando en otro momento, no ahora, pero sí para la significación del templo nos sirve que cuando el pueblo de Israel se retira, el pueblo cristiano se retiraba de celebrar, sobre la puerta de salida, sobre la puerta de entrada, obviamente la misma, pero del lado de adentro, al salir, se pintaba el juicio final. ¿Por qué? Porque después de haberse celebrado la Eucaristía, al volver otra vez a las ocupaciones ordinarias, cotidianas, ha de recordarse siempre que seremos juzgados por nuestras obras, si hemos vivido o no, según lo que hemos celebrado. Entonces, entrar al lugar sagrado es también un signo, entrar al templo sagrado es un lugar también de la escatología. ¿Qué es la escatología? Eschatos es lo último, lo que viene al final. Entonces también es una figura de lo escatológico. Yo cuando vengo a la Eucaristía también me recuerdo hacia dónde voy, que un día cruzaré el umbral en mi Pascua y entraré en el cielo o entraré en el juicio final, y Dios quiere que entremos al cielo, podemos no quererlo. Entonces el templo, y esto es con lo que hoy nosotros queremos quedarnos, no es un lugar más, es un lugar consagrado, dedicado al Señor, para que nuestra alma y nosotros como pueblo nos dejemos llenar de Dios. Y ese lugar sagrado tiene algunos espacios que caracterizan ese espacio sagrado, ese lugar sagrado. Yo se los voy a nombrar porque ustedes lo tienen aquí en el catecismo. Durante el día, el sagrario, es el lugar de la presencia. Ese sería como, también se llama tabernáculo, ¿no es cierto? El tabernáculo o el sagrario debe ser el lugar de mayor honor del templo. Cuando comienza la Eucaristía, el centro es el altar, que debe tener también un lugar privilegiado. Entonces, el tabernáculo, el sagrario, el altar. Podemos ir haciéndonos así la imagen de nuestro templo, el altar, como el lugar que comienza a ser el centro al celebrarse la Eucaristía. Es el lugar de la nueva alianza. Cuando comienza la celebración, todos hacen reverencia hacia el altar. El sacerdote lo besa cuando entra. Ya vamos a ver después los gestos y eso. Otro lugar, aquí le dice el Santo Crisma, el Mairon, ¿sí?, que es el lugar de reserva santos óleos, que nosotros aquí no lo tenemos, nosotros lo reservamos en sacristía, pero quienes tienen bautisterio con lugar para dejar los santos óleos, allí también están. Nosotros tenemos el bautisterio, o sea, la pila bautismal junto al presbiterio, pero esto también está previsto. Entonces, el altar, el tabernáculo, la sede o la cátedra, si es del obispo, la sede del sacerdote, de donde preside como maestro y como padre. El ambón, que es el lugar de la palabra, nos seguimos haciendo la figura de nuestro templo.
La pila bautismal, que es la puerta para la Eucaristía. Nosotros la tenemos también allí antes de ascender al presbiterio. Y el confesionario, el lugar de la penitencia. El pueblo de Dios comienza a reunirse en el bautismo. Allí está la pila bautismal. La renovación de la vida bautismal exige la penitencia y el sacramento, y tenemos el confesionario. Y ahí tenemos conformado el ámbito sagrado. Esto conformaría. Y si nosotros miramos nuestros templos, además de haber ascendido antes de entrar, hay un nuevo ascenso al momento de mirar hacia el presbiterio. El presbiterio es el lugar en el que está el sagrario, el tabernáculo, el altar, la sede y el ambón. Por eso no cualquiera ha de subir allí. Ha de subir el ministro ordenado, los ministros que sirven al altar, los lectores. Cuando digo cualquiera no es porque haya una selección, sino va a subir el que tenga una función ministerial dentro de la liturgia, sino eso ha de cuidarse. No debo subir a ese lugar porque representa también el pórtico entre el cielo y la tierra. Porque cuando el sacerdote revestido con los sagrados ornamentos hace las veces de Cristo, esa de alguna manera es la bisagra, ¿sí? El sacerdote está allí presidiendo en nombre de toda la iglesia, pero en nombre de Cristo, la liturgia terrena. Pero acontece la liturgia eterna. Y él con todo el pueblo, mirando a Cristo, se abren para que acontezca la Pascua eterna en el tiempo. Acontezca ahora por la acción del Espíritu Santo. Ya vamos a ver después los pasos, vamos a ver viendo cómo se va conformando esto. Pero quedémonos con el lugar, que es lo que hoy queríamos decir. La hora de ayuno, el modo de llegar a la celebración y nuestro modo de vestirnos, nuestro modo de preparar el corazón, ascender los primeros escalones, cruzar el umbral y entrar en un ámbito distinto. Allí debe ser distinta mi manera de estar. Yo no debo ocupar el templo para otra cosa que no sea para encontrarme con Dios y con quienes voy a celebrar. Vamos a terminar este segundo encuentro. Yo les quiero leer. Encontramos en la historia de la Iglesia muchos testimonios sobre el valor de la Eucaristía y lo que la Eucaristía ha significado para los cristianos. ¿Sí? Esto es un testimonio de unos 30 años atrás, bastante reciente, ¿sí? Que es de un obispo vietnamita, Nguyen Van Tuan, Francisco Javier Nguyen Van Tuan, obispo vietnamita que va a ser apresado allá en el año 1975 por los comunistas en su país. Él era obispo. De pronto se vio sin nada. Era obispo y de pronto encarcelado ya se quedó sin nada. Estando en la cárcel vive una experiencia muy fuerte y muy singular respecto a la Eucaristía, dentro de las muchas que ha vivido. Pero él va a expresar esto una vez que sale, después de 13 años de estar preso, dentro de los cuales 9 estuvo preso solo, en un lugar solo, sin luz, a veces días enteros con una luz encendida, y a veces días enteros sin luz, para respirar solo un hueco que estaba a la altura del piso. Cuando él sufría ahogarse y vivir toda esta experiencia, que lo describe en su libro que llama Testigo de Esperanza, donde él predica un retiro a los miembros de la curia romana. Pero dentro de ese libro él escribe este testimonio suyo. Yo se los voy a leer, con el que vamos a terminar, para que nos quede también así, no solo la descripción pobre que les he hecho, sino también esto que necesitamos nosotros madurar en nuestro corazón, que es el espíritu de la Eucaristía. De que a nosotros nos enamore celebrar bien, nos enamore manifestar externamente todo lo que esto significa para nosotros. Y no importa cuán rico o pobre seamos, sino que externamente, cuanto podamos expresar esto para que internamente nuestro corazón participe al máximo, en cuanto más puede, los frutos de este sacramento. Leo textualmente su testimonio. Cuando fui arrestado en 1975, llegó una pregunta desgarradora. ¿Todavía puedo celebrar la Eucaristía? Era la misma pregunta que los fieles me hicieron más tarde. De hecho, tan pronto como me vieron me preguntaron, ¿pero podrías celebrar la Santa Misa? Cuando todo desapareció, la Eucaristía ocupó el primer lugar en mis pensamientos. El pan de vida. El que coma este pan vivirá para siempre.
El pan que daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Cuántas veces he recordado la expresión de los mártires sabitinos del siglo IV que dijeron: no podemos vivir sin la cena del Señor? En cada época, especialmente en tiempos de persecución, la Eucaristía siempre ha sido el secreto de la vida cristiana, el alimento de los testigos, el pan de la esperanza. Eusebio de Cesarea recuerda que los cristianos nunca dejaron de celebrar la Eucaristía, incluso durante las persecuciones. Cada lugar donde sufrimos se convirtió en un lugar para celebrar. Podría ser un campo, un desierto, un barco, una cabaña, una prisión. Cuando fui arrestado, tuve que ir de inmediato y con las manos vacías. Al día siguiente me dejaron escribir a casa pidiendo cosas más urgentes, ropa, pasta de dientes. También escribí: por favor envíenme un poco de vino como remedio para los dolores de estómago. Los fieles pronto entendieron a lo que me refería. Me enviaron una botella de vino para la misa con la etiqueta medicina para el dolor de estómago y algunas obleas escondidas en una antorcha para proteger contra la humedad. La policía me preguntó: ¿tienes dolor de estómago? Yo sí, aquí hay un medicamento para ti. Mi alegría en ese momento era inexpresable. Todos los días, con 3 gotas de vino y una gota de agua en mi palma, celebraba la misa. Cada vez que tuve la oportunidad de extender la mano y clavarme en la cruz con Jesús, beber como Él el cáliz más amargo. Todos los días recitaba las palabras de consagración, confirmando con todo mi corazón y alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, a través de su sangre mezclada con la mía. La Eucaristía se había convertido para mí y para otros cristianos en una presencia oculta que nos dio coraje en medio de innumerables dificultades. Jesús en la Eucaristía fue adorado clandestinamente por los cristianos que vivían conmigo. En el campo de reeducación nos dividimos en grupos de 50 personas. Dormimos bajo el mismo techo, donde cada uno ocupaba el espacio de 50 centímetros. Nos las arreglamos para mantener a 5 católicos conmigo siempre. A las 9:30 p.m. era obligatorio apagar la luz y todos deberíamos dormir. En ese momento me inclinaba sobre la cama para celebrar la misa, recitar todo de memoria y luego distribuir la comunión pasando la mano por debajo de la mosquitera. Incluso hicimos bolsas con paquetes de cigarrillos vacíos para guardar el Santísimo Sacramento y llevarlo al resto. El Jesús Eucarístico siempre estuvo conmigo en el bolsillo de mi camisa. En el momento del descanso, con mis compañeros católicos aprovechamos la oportunidad para pasar una bolsa a cada uno de los otros 4 grupos de prisioneros. Todos sabían que Jesús estaba en medio de ellos. Durante la noche, los prisioneros alternaban por turnos de adoración. El Jesús Eucarístico fue la ayuda inimaginable con su presencia silenciosa. Muchos cristianos volvieron a ser fervientes en la fe. Entonces, la oscuridad de la prisión se convirtió en la luz de la Pascua y la semilla brotó bajo la tierra durante la tormenta. Este es el testimonio que nos ayude a valorar lo que en estos días vamos a ir considerando. Amar la Eucaristía como Dios nos ama en ella. Celebrarla con la solemnidad que la Iglesia quiere que la celebremos. Cuidarla como nuestro más preciado tesoro, al que queremos todos llegar siempre. Estos días en que muchos no están pudiendo celebrar la Eucaristía, no están pudiendo comulgar, pidan esta gracia de amar la Eucaristía. Así como Bantuán, con la Eucaristía en la clandestinidad, por así decirlo, en aquella prisión, fue enfervorizando otra vez a los cristianos que de pronto volvían a encontrar en Cristo su consuelo. Que lo podamos encontrar en la distancia cuando no podamos comulgar. Pero el Señor está aquí deseándose también dar y hacerse alimento de este pueblo, para que cuando podamos volver a comulgar, nunca dudemos de volver a comulgar diariamente si es posible, para que este pan que se hace alimento de los peregrinos sea nuestra fortaleza. Por eso hoy vamos a quedarnos con estos puntos. Les invito a que los puedan leer, estudiar, resumir, marcar, para que así también podamos ir nosotros mismos haciendo nuestra síntesis, nuestra reflexión sobre estas cosas que hacen a nuestra vida cristiana. Le encomendamos a la Virgen nuestra tarea de estos días, que la Virgen que le dio el cuerpo a Cristo,
le dio la hostia con la que Cristo se entregó en el altar de la cruz, ¿no? Lo que comemos de Cristo lo tomó de la Virgen, a ella nos confiamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre. Bendito y alabado. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. A las 19 horas tenemos la Eucaristía, quienes quieran unirse, y si pueden tener la Biblia a mano, vamos a dar algunos elementos para que podamos hacer lección divina con el Evangelio de este día y así cada día. Que el Señor nos bendiga.